Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro curso del día de hoy. ¿Me podrían, por favor, confirmar si me escuchan y si ven la presentación que estoy proyectando para poder iniciar? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Mi nombre es Cintia González Vargas. Soy gerente en el área de auditoría de la firma GIA. Y el día de hoy el tema que vamos a estar revisando es la NIF B15, conversión de monedas extranjeras. Este tema es un poco técnico. Me gustaría, por favor, que antes de iniciar me hicieran saber a través del chat o bien del apartado de preguntas y respuestas sus comentarios respecto a esta norma, si tienen algún conocimiento previo de esta norma. Y por el otro lado, a lo largo de la sesión, pues estaré desarrollando el tema. Si tienen alguna duda o comentario, con gusto lo podemos atender. Entonces les pido por favor que me dejen sus preguntas igual en el apartado del chat o bien de preguntas y respuestas. Bueno, ¿me pueden hacer saber si tienen algún conocimiento de esta norma? Vamos a continuar y en lo que voy desarrollando el objetivo del curso, pues espero recibir sus comentarios. El tema que vamos a ver, pues obviamente ya lo comentamos, es la NIF 15, conversión en monedas extranjeras. Este es el contenido que vamos a estar revisando a lo largo del curso. Obviamente, como primer punto, los objetivos, el desarrollo de la propia NIF 15, un caso práctico, conclusiones y preguntas. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos del curso del día de hoy? Pues justamente que tengamos claro cómo se deben de reconocer las transacciones en moneda extranjera para efectos de la presentación de los estados financieros y el proceso de conversión de la información financiera reportada en los estados financieros a una moneda de informe diferente a la moneda de registro o a la moneda funcional. Obviamente, a lo largo de este curso, pues vamos a explicar en qué consiste cada una de estas monedas que vamos a estar analizando y pues explicar también la norma de presentación y revelación en los estados financieros. Ok, bueno, vamos a ver si tenemos comentarios. Eduardo García dice que no tiene conocimiento. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No conocen? Dice Frida, tema nuevo para ti. Ok, Frida. Bueno, entonces vamos a retornar un poquito al tema de que las empresas pues tienen la obligación de emitir estados financieros bajo las normas de información financiera mexicanas. Y en este caso, pues cada una de esas normas va a establecer algunas particularidades en cómo se deben de presentar los estados financieros. En ese sentido, el día de hoy pues vamos a revisar la norma de información financiera relativa a B15, conversión en monedas extranjeras. Esta norma es aplicable a todas las entidades que emiten los estados financieros básicos que ya conocemos y que esos estados financieros están regulados por la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Como un simple recordatorio para aquellos que no tienen conocimiento del tema, ¿cuáles son los estados financieros? Pues es el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivos y el estado de variaciones en el capital contable. Esos son los estados financieros básicos y las notas que se tienen que presentar en adición a estos estados financieros pues para poder reportar a los usuarios de la información financiera la situación de la propia empresa. ¿Ok? Entonces, con ese antecedente, pues vamos a revisar que efectivamente esta norma está vigente por ahí desde el periodo 2008. ¿Ok? Entonces ya llevamos bastantes años con la aplicación de esta norma. Y como ya también les he comentado en sesiones anteriores,
Pues justo el objetivo de los colegios de contadores y de la parte de los responsables de emitir las normas de información financiera, que en este caso es por la Comisión de Principios de Contabilidad del IMSP, pues ellos son los responsables de poder realizar estas normas de información financiera que sean en conjunto con la normatividad internacional, ¿ok? Como bien todos sabemos, pues en este caso ya estamos enfrentándonos a una globalización en la cual pues las entidades tienen la relación pues con todo el mundo prácticamente. Entonces es obligatorio que la información financiera que reportan las entidades pues tenga comparación con la información financiera que están reportando a nivel pues internacional. Entonces, de esta forma, pues vamos a ver que esta norma de información financiera NIFPE 15, conversión de monedas extranjeras, pues converge con la norma internacional NIC 21 y esta habla efectivamente acerca de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. ¿Ok? Entonces, ya en esta situación, el día de hoy, pues vamos a revisar el tema de la norma de información financiera P15, conversión de monedas extranjeras. Ok, pues para aquellos que no conocen esta norma, pues les comentaba que ya tiene vigencia desde por ahí desde 2008. Entonces, posiblemente no tengan conocimiento del título de la norma o del fundamento, pero sí saben que todas aquellas transacciones en moneda extranjera que tengamos que reconocer en nuestros estados financieros tienen la obligación, sí o sí, de realizarse un proceso de conversión. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la norma NIFPE 15? Nos dice, toda transacción en moneda extranjera debe reconocerse inicialmente en la moneda de registro, aplicando el tipo de cambio histórico. ¿A qué nos referimos con esto? Pues justamente que si nosotros nos estamos enfrentando a una operación, por ejemplo, de compra o de venta en moneda extranjera, vamos a suponer que sea el dólar, pues entonces, para efectos de llevar a cabo nuestros registros contables, tenemos la obligación de convertir esa moneda extranjera al tipo de cambio que utilizamos para efectos de nuestra presentación de estados financieros. En este caso, vamos a tener que utilizar dos tipos de reglas, ¿ok? Entonces nos dice, en el momento en el que tú vayas a reconocer una moneda extranjera por compra o venta, la vas a reconocer en la moneda de registro, aplicando el tipo de cambio histórico. ¿Qué quiere decir esto? No es otra cosa más que cuando yo voy a reconocer una operación en moneda extranjera, tengo la obligación de reconocer esa operación al tipo de cambio del día en el cual se está llevando a cabo esa operación, ¿ok? En ese momento, pues voy a reconocer mi primer asiento contable. Posteriormente, lo que tengo que hacer es visualizar en cuál escenario estoy en el momento. Por ejemplo, nos dice la norma, a la fecha de cierre de los estados financieros, aquellas transacciones de monedas derivados de operaciones en moneda extranjera y que están denominados en moneda extranjera, se tienen que convertir al tipo de cambio de cierre. Esto lo hacemos todos de forma cotidiana. Cuando tenemos nuestras operaciones en moneda extranjera, las revaluamos al tipo de cambio de cierre. Y cuando realizamos la operación, ya sea un cobro o un pago de una operación en moneda extranjera, estas las convertimos al tipo de cambio del día en el cual se está llevando a cabo ese cobro o ese pago. Y a ese tipo de cambio se le conoce como tipo de cambio de realización. Entonces, en estos dos escenarios vamos a identificar que van a generarse fluctuaciones cambiarias. Puede ser una utilidad o una pérdida cambiaria. Y esas fluctuaciones cambiarias tenemos la obligación, sí o sí, de reconocerlas en el estado de resultados como parte del resultado integral de financiamiento. Y esto se va a reconocer, obviamente, en el periodo en el que se origine. No sé si a aquellas personas que no tenían conocimiento de la norma, ya con este escenario, pues ya les queda claro
pues estos fundamentos que obviamente son los que están obligados a hacer pues de forma rutinaria en las operaciones en moneda extranjera. Entonces, posiblemente no tenga conocimiento del nombre de la norma a la cual tienen que estar sujetas a este tipo de operaciones, pues sí sabían que tenemos que hacer este reconocimiento de operaciones en moneda extranjera y generar una fluctuación cambiaria. Por favor, ¿me pueden decir si esto quedó claro? Si tienen alguna duda o comentario y si no, continuamos. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto, pues vamos a continuar. Si todo va bien, vamos a continuar. Entonces, con este primer escenario de la norma NIFE 15, en el cual nos dice cómo debemos de reconocer aquellas operaciones en moneda extranjera en nuestros estados financieros y que el efecto de esas operaciones se van a reconocer en el estado de resultados vía una utilidad o una pérdida cambiaria, entonces vamos a enfocarnos al tema principal que nos hace mención la norma NIFE 15. ¿Ok? Aquí nada más hay que hacer una particularidad. Eh, Cuando nosotros estemos hablando de transacciones en moneda extranjera por cobro o venta de operaciones, pues obviamente se va a reconocer estas reglas que les acabo de mencionar. Sin embargo, la norma nos dice, a aquellas operaciones que correspondan a monedas extranjeras en la cual se trate de partidas no monetarias, y vamos a referirnos a aquellas partidas como por ejemplo el activo fijo, esas partidas se tienen que mantener al tipo de cambio histórico según fueron reconocidas inicialmente. Es decir, si yo compré una maquinaria y equipo en $20,000 durante 2013, tengo la obligación de reconocer el, el monto en pesos mexicanos de esa maquinaria equipo que compré en el 2013 al tipo de cambio de la fecha en la que lo compré, que fue en el 2013, ¿ok? Y entonces no voy a hacer ningún proceso de revaluación al cierre derivado de esa operación, ¿no? Simplemente reconozco la operación en el momento en que la compré y pues ahí se queda, ¿ok? A diferencia de aquellas transacciones que se hacen referencia a partidas monetarias, llamémonos cuentas por cobrar, cuentas por pagar, operaciones de venta, operaciones de compra, que corresponden a transacciones pues rutinarias y en las cuales sí o sí tenemos la obligación de reconocer la fluctuación cambiaria en dos sentidos. Uno, en el momento en el que se lleva a cabo la realización de esa operación, ya sea cobro o pago, o bien en el momento en el cual se realiza el cierre de los estados financieros, ¿ok? Y bueno, ya de aquí, pues obviamente vamos a ver que vamos a generar en el estado de resultados una fluctuación cambiaria que pues puede ser utilidad o pérdida cambiaria y también pues para recordar a aquellas personas que no tienen conocimiento del tema que efectivamente esa fluctuación cambiaria pues comúnmente se va a conocer como utilidad o pérdida realizada o no realizada. ¿Cuál va a ser la fluctuación cambiaria realizada? Pues justamente la que corresponde a este segundo punto que estoy mostrando aquí, cuando se lleva a cabo una operación de cobro o pago y en ese momento estoy liquidándolo o bien cobrándola y en ese momento pues obviamente se me va a generar una fluctuación cambiaria por la realización de esa operación. Y la fluctuación cambiaria no realizada, que puede ser utilidad o pérdida cambiaria, pues va a ser resultado simplemente del proceso de la conversión de los tipos de cambio perdón, el proceso de conversión de las partidas en moneda extranjera utilizando el tipo de cambio al cierre de la operación, ¿ok? Y pues por lo regular se utiliza el tipo de cambio establecido en el Diario Oficial de la Federación, que es el tipo de cambio para solventar obligaciones, ¿ok? Entonces, bueno, este fue un primer recordatorio
de lo que nos hace mención la norma NIF B15, conversión de monedas extranjeras. Esto fue un recordatorio, por eso fue un poquito rápido, porque pues es algo que comúnmente todos ya conocemos. Ahora, una vez que ya tenemos claro este tema, vamos a hablar de tres tipos de situaciones que se van a presentar y que pues ya todos los conocemos, ¿ok? Simplemente lo vamos a conceptualizar porque pues son términos que vamos a estar viendo a lo largo del curso, ¿ok? Vamos a identificar que tenemos tres situaciones. Denme un minuto, perdón. Perdón, ya estoy aquí. Vamos a tener tres situaciones, ¿ok? Entonces, les decía que a lo largo del curso, pues vamos a ver tres diferentes tipos de monedas que vamos a estar utilizando a lo largo de de nuestra información financiera que vamos a generar, ¿ok? La primera, pues es la que ya hemos comentado desde el inicio del curso hasta ahorita, que es la moneda de registro. ¿Cuál es la moneda de registro? Pues es aquella en la cual la entidad va a mantener sus registros contables, ya sea para fines legales o de información. Por ejemplo, en nuestro caso, pues vamos a suponer que estamos hablando de la empresa mexicana SADCB. Esta empresa mexicana está constituida de acuerdo a la normatividad mexicana y entonces tiene la obligación de reconocer su información financiera para efectos legales y fiscales utilizando la moneda vigente para el país, que en este caso son pesos mexicanos, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la moneda de registro de esta empresa mexicana? Pues justamente es el peso mexicano, ¿ok? Después, aquí vamos a tener que existen otros dos tipos de monedas que ahorita se las vamos a mencionar. Y este simplemente es un recordatorio. ¿Cuál es el tipo de cambio histórico? Bueno, pues ya mencionábamos que es el tipo de cambio que se utilizó cuando se llevó a cabo alguna compra de de algún activo o de un pasivo o alguna operación en moneda extranjera, pero es el tipo de cambio que se utilizó cuando se dio a cabo, cuando se llevó a cabo esa operación, ¿ok? Y el tipo de cambio de cierre, pues no es otra cosa más que el tipo de cambio que tengo que utilizar a la fecha en la que voy a presentar mis estados financieros. Por ejemplo, si ahorita estoy hablando de que ya las empresas reportaron el ejercicio 2024, cuando ellos hicieron sus estados financieros, pues tenían la obligación de reevaluar sus operaciones en moneda extranjera al tipo de cambio de cierre, que en este caso pues fue el tipo de cambio del 31 de diciembre del 2024, ¿ok? Por ejemplo, ahorita, si ahorita estamos hablando que las empresas pues están llevando a cabo su cierre de sus estados financieros, en este caso, pues por la fecha, pues ellos ya debieran de haber cerrado el mes de abril, ¿ok? Y posteriormente, la siguiente semana, pues ya estarían llevando a cabo su cierre de sus estados financieros correspondiente al mes de mayo. Entonces, para esos reportes, en el caso de que tengan la obligación de realizar su proceso de reevaluación de partidas en moneda extranjera, pues tendrían que hacer la reevaluación considerando el tipo de cambio al 31 de mayo del 2025, que es el tipo de cambio del cierre de los estados financieros mensuales, ¿ok? No sé si hasta aquí quedó claro. Si tienen alguna duda o comentario, por favor me lo hacen saber. Bueno, entonces, vamos a ver, me voy a adelantar un poquito a esta presentación. Vamos a ver que a lo largo de esta norma vamos a estar hablando de tres tipos de monedas, ¿ok? Ya les expliqué la primera, que es la moneda de registro. Y pues no es otra cosa más que la moneda en la cual pues tenemos la obligación de reportar o presentar nuestra información financiera. En el caso específico de esta empresa que les decía, la empresa mexicana, pues ellos realizan sus operaciones
en pesos mexicanos. Entonces, esa moneda de registro es el peso mexicano, ¿ok? Pero también esa moneda de registro, pues va a ser la misma que la moneda de informe. ¿Por qué? Porque la empresa mexicana, si bien realiza sus registros contables en pesos mexicanos, también tiene la obligación de presentar información financiera en pesos mexicanos para efectos regulatorios o para efectos legales o fiscales aquí en México, ¿ok? Entonces, esa moneda de informe, pues va a ser el peso mexicano. Y la moneda de registro también va a ser el peso mexicano, ¿ok? Para que quede más claro, la moneda de registro es en el cual yo estoy registrando mis operaciones contables. Y la moneda de informe es la moneda en la cual estoy presentando la información financiera o los estados financieros, pues a los usuarios de los mismos, ¿ok? Y vamos a ver que existe una tercera moneda, y esa tercera moneda es la moneda funcional, ¿ok? No sé si ustedes saben a qué se refiere esta moneda funcional, y aprovecho la pregunta para saber si les quedó claro a qué se refiere la moneda de registro y la moneda de informe. Dice una persona, no sé lo que es la moneda funcional. Ok, ahorita lo vamos a ver. Lo demás, ¿sí quedó claro? La moneda de registro y la moneda de informe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, la moneda funcional es un análisis que se tiene que hacer para identificar cuál es la moneda que va a prevalecer en las operaciones que yo como empresa estoy teniendo y que me están sirviendo para generar mis flujos de efectivo, ¿ok? Y en ese sentido, pues ya me voy a regresar a la slide anterior, ¿ok? La moneda funcional va a ser aquella moneda con la que una entidad va a operar en su entorno económico primario, es decir, en el que principalmente genera y aplica efectivo. ¿Qué es lo que tenemos que analizar para determinar cuál es mi moneda funcional? Pues tengo que determinar principalmente estos factores que estoy mencionando aquí, ¿ok? Vamos a suponer que tengamos una empresa, la misma empresa mexicana que ahorita les comento, y esta empresa pues es subsidiaria de una empresa que está en Estados Unidos. Y resulta que el corporativo en Estados Unidos, pues obviamente es la empresa que establece las políticas y los criterios contables y de operación de la empresa mexicana. Y además, pues resulta que muchos de los clientes que se tienen en la empresa mexicana son resultado de las negociaciones que hace la empresa mamá o la empresa de Estados Unidos, ¿ok? Y entonces los contratos que se generan con los clientes de venta, obviamente, pues se van a generar en una moneda extranjera. ¿Cuál sería esa moneda extranjera? El dólar, ¿ok? Entonces, vamos a analizar que esa empresa, la empresa de Estados Unidos, es la empresa pues que va a ejercer el monitoreo de la empresa mexicana, porque además pues ya dijimos que va a implementar las políticas y los procedimientos contables para la empresa mexicana y que además la mayoría de las operaciones de la empresa mexicana resultan de las negociaciones que tiene la empresa mamá, o sea, en Estados Unidos. Y por lo tanto, los contratos de ventas que se llevan a cabo se establecen en moneda extranjera, en este caso el dólar, ¿ok? Por lo tanto, esa moneda que es el dólar es la moneda que va a ejercer la influencia en la determinación de los costos y gastos de la empresa mexicana. ¿Cuáles pueden ser?
la mano de obra, los materiales u otros costos de producción de bienes o servicios. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? Que en este caso que estoy mencionando, el dólar es la moneda en la cual se generan y aplican los flujos de efectivo de las distintas unidades generadoras de efectivo de la entidad. Y además, esta moneda, el dólar, es la moneda en la cual se generan los flujos de efectivo con motivos de actividades de financiamiento. ¿Ok? Y luego dice, la moneda en la cual recibe y conserva los flujos de efectivo que derivan de sus actividades de operación. Vamos a suponer que la empresa extranjera pues le hace un préstamo a la empresa mexicana y ese préstamo es igual en moneda extranjera, que en este caso es el dólar, y obviamente pues la empresa mexicana pues tiene que reconocer ese préstamo, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, si bien la empresa mexicana está establecida aquí en México, tiene la obligación de hacer sus registros contables en pesos mexicanos, pero también tiene la obligación de presentar su informe de estados financieros en pesos mexicanos. Entonces, la moneda funcional simplemente es el dólar. ¿Por qué? Pues porque es la base, se podrá decir, de sus operaciones. Esa es la operación con la cual pues se generan los flujos de efectivo, de ingresos o de costos, el dólar. Pero en México pues tienen la obligación de reconocer la moneda de registro en pesos mexicanos y la moneda de informe en pesos mexicanos. ¿Quedó claro esto? Ok, perfecto. Entonces, vamos a tener que hacer este tipo de análisis porque, pues, si se dan cuenta, es un poco complejo para determinar cuál va a ser mi moneda funcional. Puede ser incluso que tengamos otro tipo de monedas extranjeras, euros, dólar canadiense u otro tipo de monedas, pero tenemos que evaluar cuál es la principal moneda que me va a hacer la generación de los flujos de efectivo, tanto de entradas como de salidas de recursos, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante hacer este tipo de análisis? Porque una vez que ya analicemos con más profundidad la norma B15, vamos a tener la obligación de reconocer información financiera que yo les decía al inicio de la sesión, que pues la normatividad internacional, porque tenemos la obligación de reportar información financiera que sea comparativa, consistente y que de alguna forma sea útil para los usuarios de la información financiera, pero que esta información, pues, efectivamente cumpla con la característica de ser una información financiera comparativa y que pueda ser analizada a nivel global, ¿ok? Esto que estoy mostrando aquí, pues simplemente es un recordatorio de lo que ya habíamos visto. ¿Cuál es la moneda de registro? Pues ya dijimos, es aquella en la cual la entidad mantiene sus registros contables, ya sea para fines legales o de información. ¿Y cuál es la moneda de informe? La moneda elegida y utilizada por la entidad para presentar sus estados financieros. En este caso, que es el ejemplo que les mencionaba ahorita de la empresa mexicana, pues vamos a ver que su moneda funcional es el dólar, ¿ok? Su moneda de registro es el peso mexicano y su moneda de informe es el peso mexicano, ¿ok? Entonces, eh, es útil esto, pues, para poder llevar a cabo un proceso de conversión de estados financieros. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros ya sabemos que la empresa mexicana, al presentar su información financiera en pesos mexicanos, que es igualita a su moneda de registro y obviamente a su moneda de informe, pues esos estados financieros los va a presentar para efectos legales
y estatutarios, como comúnmente se conoce aquí en México, ¿ok? Sin embargo, en un proceso de consolidación, de acuerdo a la normatividad contable, lo que tenemos que hacer es que esos estados financieros que tenemos reconocidos bajo pesos mexicanos y bajo normas de información financiera mexicanas deben de sufrir un proceso de conversión, ¿ok? ¿Para qué? Pues para que al momento de que se presenten estados financieros de la empresa mexicana, a nivel, pues, Estados Unidos, a nivel corporativo de Estados Unidos, pues que esos estados financieros que se van a reportar en primera instancia, pues se conviertan de la moneda de peso mexicano a la moneda en la cual se va a reportar la información financiera en Estados Unidos, que en este caso puede ser el dólar, ¿ok? Segunda, que también la información que tenemos reportada bajo pesos mexicanos y bajo normas de información financiera, pues también se hagan algunas adecuaciones importantes relativas a alguna conversión de la normatividad mexicana a la normatividad internacional, ajá, o bien a la normatividad de Estados Unidos, que son los principios de contabilidad, o US GAAP, como le conocemos, ¿ok? Entonces, para ese tipo de situaciones, pues tenemos la obligación de utilizar este tipo de normas, ¿ok? Obviamente, si vamos a convertir de normas mexicanas a normas de Estados Unidos, bueno, tenemos la obligación, perdón, de hacer la conversión considerando la normatividad gringa, ¿ok? Pero bueno, este es un ejemplo simple el cual es necesario que ustedes tengan como antecedente para que les quede claro el por qué es importante analizar este tipo de monedas en nuestros estados financieros. Otro ejemplo, vamos a suponer que tengamos que la empresa mexicana sea la empresa holding o la empresa mamá, ¿ok? Y entonces la empresa mexicana, pues ya dijimos, tiene la obligación de reconocer su moneda en pesos mexicanos. Y también tiene que, ¿ok? Pero resulta que esta empresa mexicana tiene una hija o una empresa subsidiaria y esa empresa subsidiaria, vamos a suponer que esté en Guatemala, ¿ok? Entonces resulta que la empresa que está en Guatemala tiene la obligación de consolidar sus estados financieros con la empresa mexicana, ¿ok? Y entonces, para llevar a cabo ese proceso de consolidación, primero la empresa mexicana, perdón, la empresa guatemalteca tiene la obligación de llevar a cabo las conversiones que tenga que hacer de la normatividad local a la normatividad de información financiera mexicana en un primer momento. Y segundo, tiene la obligación, tiene la obligación de, de convertir su información financiera de la moneda local, que en este caso es la moneda de Guatemala, a la moneda de pesos mexicanos. ¿Por qué? Pues porque el peso mexicano es la moneda en la cual se va a presentar los estados financieros consolidados de la empresa mexicana. No sé si este ejemplo también quedó claro. Tengo dos preguntas, vamos a leerlas. Dice, ¿qué pasa cuando una empresa opera desde México, pero compra su mercancía en el extranjero con dólares? La hizo Guillermo. Ok, Guillermo. Cuando una empresa, voy a volver a leer tu pregunta, ¿eh? ¿Qué pasa cuando una empresa opera desde México, pero compra su mercancía en el extranjero con dólares? Ok. Ese tipo de operaciones, Guillermo, y déjame volver a proyectar.
es lo que sucede en el principio de la norma, ¿ok? Cuando iniciamos la sesión, les expliqué que todas estas transacciones en moneda extranjera se deben reconocer inicialmente en la moneda de registro, aplicando el tipo de cambio histórico. En tu ejemplo, vamos a suponer que se compra una operación y la pagas en dólares. Ok, para efectos de que tú registres esta operación en tu contabilidad, lo que tienes que hacer es registrar esa operación convirtiendo los dólares al tipo de cambio en el cual se llevó a cabo esta transacción. Ese es el primer momento. Segundo momento, cuando tú vayas a liquidar esa operación en moneda extranjera, lo que tienes que hacer es, obviamente, cuando compraste la operación, vamos a suponer que la hayas comprado el 16 de mayo, pues la reconociste en tu contabilidad al tipo de cambio del 16 de mayo, ¿ok? Pero resulta que obviamente te dieron crédito o la pagaste, bueno, tu flujo de efectivo salió, vamos a suponer que salga el 31 de mayo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Que esa operación en moneda extranjera que pagaste, perdón, que vas a pagar el 31 de mayo, pues la tienes que reconocer al tipo de cambio del 31 de mayo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que si te das cuenta, aquí tienes dos tipos de cambio. Uno, el tipo de cambio del 16 de mayo, que corresponde a la operación en la cual pues iniciaste la compra, se podrá decir, y el tipo de cambio del 31 de mayo, que corresponde a la operación en la cual pues vas a liquidarla, ¿ok? La diferencia en ambos tipos de cambio cuando tú los registres en contabilidad, te va a dar un efecto, ya sea de una utilidad o de una pérdida cambiaria. Y esa fluctuación cambiaria la tienes que reconocer en el estado de resultados dentro de un renglón que se llama resultado integral de financiamiento. ¿Ok? No sé si con esto quedó claro y voy a seguir leyendo preguntas. Dice Eduardo, entonces, o sea, casi siempre será dólares, ¿no? Pues fíjate, Eduardo, que si lo quieres asimilar y voy a entender que tu comentario se hace referencia a la moneda funcional, pues te podré decir que es algo que se podrá considerar que sí y no. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar que efectivamente cuál es la operación que está dando origen a la generación o a la liquidación de mis flujos de efectivo. En México, pues obviamente tenemos muchas empresas subsidiarias y que dependen de empresas, pues no solamente en Estados Unidos, sino también pues a nivel internacional. Entonces, pues tenemos que evaluar cuál es la moneda que va a dar origen a mis entradas o a mis salidas de efectivo. Por eso te digo, no es tan fácil decir que siempre va a ser mi moneda funcional el dólar, ¿no? Porque tenemos que evaluar eh, pues justamente estos antecedentes para determinar en qué moneda es la que se está generando o gastando los recursos de la empresa. No sé si con esto quedó claro, Eduardo. Creo que vamos bien. No sé si hay algún comentario adicional. Bueno, entonces, simplemente ya tenemos en el escenario que tenemos que tener claro este tipo de monedas. La moneda funcional, la moneda de registro y la moneda de informe. ¿Ok? Entonces, la moneda funcional, pues tenemos que hacer el análisis que previamente ya comentamos, en el cual tenemos que identificar cómo se generan los ingresos y la salida de los recursos. La moneda de registro no es otra cosa más que en qué moneda estoy registrando mis operaciones. Y la moneda de informe, en qué moneda estoy reportando mis estados financieros. ¿Ok? Ahora, como bien ya lo vimos, tenemos tres tipos de monedas y estas monedas pueden ser iguales o pueden ser diferentes, ¿ok? Y entonces, para efectos de la consolidación de los estados financieros que yo ya les mencionaba al principio, lo que tenemos que hacer es identificar
pues este tipo de monedas y con base en ese análisis identificar qué tipo de proceso de conversión de estados financieros voy a hacer. Ya les mencionaba que resulta que tenemos la obligación de presentar estados financieros comparativos. Por lo tanto, tengo la obligación de que si tengo mis estados financieros con una moneda de registro diferente a la moneda de informe o bien diferente a la moneda funcional, pues tengo que llevar a cabo una serie de pasos para poder presentar estados financieros comparativos y que sean útiles para la empresa mamá, ajá, o para la empresa holding. Entonces, aquí nos dice, vamos a suponer una solución práctica en donde nos dice, cuando la moneda de registro y la moneda de informe sean iguales, aunque la moneda funcional sea diferente, nos permiten que no llevemos a cabo el proceso de conversión, ¿ok? Debido a que solamente vamos a estar presentando estados financieros para efectos legales y fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a volver a poner el ejemplo. En la empresa mexicana, ¿cuál es la moneda de registro? Peso mexicano. ¿Cuál es la moneda de informe? Peso mexicano. ¿Cuál es la moneda funcional? El dólar. Entonces, si se dan cuenta, aun y cuando mi moneda funcional es dólar, yo tengo la opción de poder presentar estados financieros para efectos legales y fiscales aquí en México nada más, en pesos mexicanos. ¿Por qué? Pues porque mi moneda de registro es el peso mexicano. Mi moneda de informe es el peso mexicano. Entonces, esos estados financieros que yo presente, pues me van a ser útiles solamente para efectos legales y fiscales. Pero si yo necesito presentar esos estados financieros para efectos del corporativo, es decir, para efectos de que sean útiles para un proceso de consolidación de estados financieros, sí o sí tengo la obligación de llevar a cabo un proceso de conversión de estados financieros. ¿Quedó claro? ¿Cuál es la normatividad que vamos a estar analizando para efectos de poder consolidar los estados financieros? Pues es la norma NIF B8, estados financieros consolidados o combinados, que también ya hemos visto en alguna sesión, ¿ok? Me decía Francisco Abarca, o sea que no forzosamente es el dólar, puede ser cualquier tipo de moneda. Sí, Francisco, de acuerdo. Si te refieres a la moneda funcional, efectivamente puede ser cualquier tipo de moneda. Yo solamente utilicé el dólar ahorita para efectos prácticos, pero antes de poder determinar que mi moneda funcional es el dólar o el dólar canadiense o el euro, pues tengo que evaluar cuál es la situación particular de la empresa. ¿Ok? Bueno, continuando con esto, entonces vamos a ver justamente cuál es el proceso de conversión de estados financieros, ¿ok? Y bueno, en este slide, para también Guillermo, que me parece que tenía la duda, cuando se lleva a cabo una transacción en una operación extranjera, se reconoce inicialmente en la moneda de registro utilizando el tipo de cambio histórico, que era lo que mencionábamos, Guillermo. Cuando llevas a cabo una operación y si resulta que esa operación la compraste el 16 de mayo, la vas a reconocer en pesos mexicanos al tipo de cambio del 16 de mayo, ¿ok? Ese es tu primer reconocimiento. Posteriormente, vas a realizar la conversión al tipo de cambio de cierre, ¿ok? O bien al tipo de cambio cuando vayas a realizar el cobro o pago de esa operación. No sé si ya quedó más claro, Guillermo. Ahora, vamos a situarnos en el momento en el que ahora tenemos que hacer los estados financieros consolidados, como ya les mencionaba. Entonces, si nosotros tenemos estados financieros en pesos mexicanos, porque esa es mi moneda
de registro y mi moneda funcional, perdón, mi moneda de registro es el peso mexicano y mi moneda de informe también es el peso mexicano, pero resulta que tenemos la obligación de presentar esos estados financieros para un proceso de consolidación, entonces lo que tenemos que hacer es pues revisar lo que nos establece la norma NIF B8, estados financieros consolidados o combinados. Y también tenemos que evaluar, pues, aquellas particularidades relativas al método de participación, ¿ok? Que eso no es otra cosa más que los estados financieros de la empresa holding o de la empresa mamá reconocen un renglón que se llama método de participación y este renglón se refiere a la inversión que justamente tiene esa empresa holding con la empresa, pues, mexicana en este caso, y es la inversión, que tiene, obviamente, en esta empresa, ¿okey? Pero bueno, si nosotros tenemos nuestros estados financieros en pesos mexicanos y vamos a realizar el proceso de consolidación, entonces justamente tenemos que situarnos en estos 2 escenarios. El primero decía, tenemos que modificar los estados financieros, en este caso, para poder presentarlo con base a la norma, ya sea internacional o estadounidense, ¿ok? O bien, si la empresa holding, pues también resulta que utiliza la norma de información financiera mexicanas, bueno, pues tenemos que asegurarnos que efectivamente tengamos la misma contabilidad para efectos aquí estatutarios que para efectos pues de la empresa holding. Si no, pues se tiene que llevar a cabo un proceso de conversión de la normatividad mexicana a la normatividad internacional o US GAAP, ¿ok? Y aquí también en el ejemplo que les mencionaba, vamos a suponer que la empresa mexicana sea la holding y resulta que esa empresa pues tiene una hija que está en Guatemala y resulta que esa empresa guatemalteca es la que se va a consolidar con la empresa mexicana que es la mamá y entonces lo que tenemos que hacer es que la empresa guatemalteca tenemos que analizar la información financiera que está reportando, que posiblemente sea bajo efectos locales, y tenemos que realizar un proceso de conversión para que esa normatividad local que estaba reportando, pues también sea comparativa para efectos de las normas de información financiera mexicanas, por un lado, y por el otro lado, si la empresa guatemalteca presenta estados financieros en la moneda local, pues tenemos que realizar el proceso de conversión de la empresa guatemalteca a la moneda, pues que es la moneda de informe de la empresa mexicana, que es la empresa que va a consolidar. Entonces, estos dos escenarios son clave para que podamos llevar a cabo nuestro proceso de consolidación antes de poder sumar cifras o consolidarlas con la empresa holding, ¿ok? Em, no sé si hasta aquí vamos bien. Es importante que tengamos claro, ya lo dijimos, la moneda funcional, la moneda de registro y la moneda de informe, ¿ok? Entonces, pues aquí simplemente un recordatorio. Si mi moneda funcional es diferente a la moneda de registro, vamos a suponer que la moneda funcional sea la moneda de Guatemala o la moneda de dólar o el euro o el dólar canadiense, sea diferente a la moneda de registro, que vamos a suponer que sea pesos mexicanos, pues tenemos que llevar a cabo este proceso de conversión, ¿ok? Entonces, primero tenemos que convertir la información financiera de la empresa que va a consolidar de la moneda de registro a la moneda funcional, ¿ok? ¿Para qué? Pues para que obviamente ya estas ya sean monedas iguales. Y si la moneda de informe sea diferente a la moneda funcional, pues también tenemos que convertir de la moneda funcional a la de informe, ¿ok? Lo que buscamos, y me voy a regresar tantito, es que en nuestros estados financieros consolidados, mi moneda funcional, mi moneda de registro y mi moneda de informe sean las mismas. ¿Para qué? Pues para que ahora sí la información financiera que estoy reportando sea útil para el proceso de consolidación de estados financieros. Porque acuérdense
que en esos estados financieros consolidados no solamente van a venir los estados financieros de la entidad subsidiaria, sino obviamente van a venir los estados financieros a nivel global de toda la empresa holding y sus subsidiarias y obviamente pues tienen que ser comparativos y útiles para la toma de decisiones. No sé si hasta aquí vamos bien. Y entonces, ya una vez que tenemos claro que tenemos que igualar la moneda funcional, la moneda de registro y la moneda de informe, entonces esta norma de información financiera B15 ya nos hace mención a una serie de pasos que tenemos que llevar a cabo para realizar ese proceso de conversión. ¿Ok? Entonces nos dicen, vamos a situarnos en el primer escenario, ¿ok? ¿Cuál va a ser mi primer escenario? Voy a convertir de mi moneda de registro a la moneda funcional. Vamos a situarnos en un ejemplo en el que tengo la empresa guatemalteca que les digo, y la empresa guatemalteca pues tienen una moneda de registro que es la moneda de Guatemala, vamos a suponer que sean quetzales, ¿ok? Esa moneda de registro la tengo que convertir a la moneda funcional, ¿ok? La moneda funcional es la moneda en la cual la empresa pues está operando. ¿Cuál es la moneda funcional? Dijimos, la moneda en la cual se generan los flujos de efectivo, las entradas y las salidas de los flujos de efectivo. En el ejemplo que ahorita les voy a poner, vamos a asumir que esa moneda funcional sea el dólar, ¿ok? Entonces, este paso de trabajo, el inciso A, es para convertir de la moneda de registro, que en este caso van a ser los quetzales, a la moneda funcional, que va a ser el dólar, ¿ok? Y entonces, obviamente, como ya se los he manejado, tenemos que identificar cuáles van a ser mis tres escenarios, mi moneda de registro, mi moneda funcional y mi moneda de informe. Siguiendo este primer paso, entonces nos dice la norma, vamos a tener que analizar nuestros estados financieros o nuestra balanza de comprobación y tenemos que identificar todos mis activos y mis pasivos monetarios. ¿Cuáles van a ser esos? Pues van a ser las cuentas por cobrar, el efectivo, cuentas por pagar, préstamos bancarios. Ajá. Todas esas partidas que sean activo o pasivo monetario se van a tener que evaluar al tipo de cambio de cierre. Ajá. Y aquellas partidas que sean activos y pasivos no monetarios y también el capital contable, los tengo que evaluar al tipo de cambio histórico. Vamos a suponer, en el ejemplo que yo le decía a Guillermo, pues cuando resulta que tuviste una operación en moneda extranjera, resulta que esa operación de compra la registraste al tipo de cambio del día 16 de mayo, que es cuando realizaste la compra, pero no la has pagado. Vamos a suponer que estemos al 31 de mayo y todavía no la has pagado. Entonces, esa operación que tú tienes reconocida, la tienes que reevaluar del tipo de cambio en el que la reconociste, que fue el 16 de mayo, al tipo de cambio de cierre. ¿Cuál sería tu tipo de cambio de cierre? El tipo de cambio del 31 de mayo del 2025. Y en ese momento, pues vas a tener un efecto de fluctuación cambiaria, ¿ok? El segundo es los activos y los pasivos no monetarios y el capital contable se va a revaluar al tipo de cambio histórico. ¿Qué quiere decir? Que esos se van a quedar registrados al tipo de cambio en el cual se dio la transacción. Es decir, el día en el cual yo compré mi maquinaria y equipo o el día en el cual me realizaron las aportaciones de capital los accionistas, ¿ok? Aquellas partidas no monetarias que estén reconocidas a su valor razonable, vamos a suponer que estemos hablando de un crédito mercantil y ese crédito mercantil, digo, es otro tema de otro curso, pero es una partida que se reconoce al valor razonable, que quiere decir que en una operación de alguna compra de alguna empresa se haya generado una partida que se llama crédito mercantil, pues justamente porque puede ser
que el precio de mercado al cual yo lo pagué haya sido mayor o menor al cual, más bien el precio en el cual yo compré o pagué esa operación haya sido mayor o menor al precio de mercado de esa operación, ¿ok? Entonces, al comparar el valor de mercado con el cual yo realicé la transacción, pues obviamente me va a generar una variación y esa variación se puede reconocer como un crédito mercantil. Y esa partida es una partida intangible en los estados financieros que tiene un tratamiento en específico, ¿ok? Bueno, pero esa es otra cosa. Y entonces, aquí nada más nos dice que si tenemos ese tipo de partidas en nuestros estados financieros, pues lo tengo que seguir reconociendo al tipo de cambio histórico en el cual se llevó a cabo la transacción. Ajá. Y por el otro lado, tengo que evaluar mis estados financieros o mi balanza de comprobación y tengo que identificar mis cuentas de ingresos, costos y gastos. Estas partidas las tengo que convertir al tipo de cambio histórico. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a lo mismo, que tengo que identificar aquellas operaciones en moneda extranjera que están afectando a mi estado de resultados y que ya sea por ingreso, costo o gasto, pues tuvieron allí un efecto en el estado de resultados. Resulta que esas operaciones las tengo que dejar en su valor del día en el cual se llevó a cabo la transacción, ¿ok? Pero, pues, resulta que obviamente esto que les estoy diciendo, pues, es un análisis muy detallado, porque imagínense, tenemos que ir a regresarnos a analizar todas nuestras operaciones reconocidas en el estado de resultados que fueron en moneda extranjera, para reconocer el tipo de cambio del día de la operación. Entonces, nos dice la norma, si ustedes, analizan que el tipo de cambio de la del ejercicio no tuvo tanta volatilidad, les doy la opción de que ustedes puedan utilizar un tipo de cambio, promedio para que ustedes puedan reconocer estas partidas en moneda extranjera a un tipo de cambio promedio ponderado, ¿ok? Bueno, ahora, como ya lo hemos mencionado, en esta situación de donde voy a tener que volver a analizar mis activos, mis pasivos, mis partidas de ingresos, costos y gastos, pues tengo se van a generar diferencias cambiarias, ¿ok? Estas diferencias cambiarias me van a afectar mi estado de resultados, obviamente en el reglón de fluctuación cambiaria. Y ahí tenemos que reconocer estas diferencias cambiarias, ¿ok? No sé si hasta aquí vamos bien. Esto que estoy mostrando simplemente es la particularidad que les mencionaba en el cual nos decía la norma, que en el caso de que existan partidas en el estado de resultados que tenga que convertir al tipo de cambio histórico, es decir, al tipo de cambio en el cual se llevó a cabo la operación, tanto de ingresos como de costos como gastos, la norma me da la opción de que yo pueda no irme hacia atrás, es decir, no analizar operación por operación, identificar el tipo de cambio de cada operación, sino que podamos llevar a cabo un análisis para identificar un tipo de cambio promedio del año, ¿ok? Y ese tipo de cambio promedio ponderado me va a servir útil me va a ser útil, perdón, para poder llevar a cabo, pues, mi, reconocimiento de esas transacciones. Más adelante vamos a ver un ejemplo más práctico en el cual podamos aplicar estas normas que les acabo de mencionar para que tengan, pues, mayor claridad de este proceso. No sé si adicional a esto vamos bien o tengan algún comentario. Bueno, entonces, ya que vimos este primer escenario, si se dan cuenta, ya identificamos el primer paso, que nos dice que es conversión, perdón, de la moneda de registro a la moneda funcional, ¿ok? Ahora, el segundo paso es, tenemos que convertir de mi moneda funcional a la moneda de informe.
En el ejemplo que yo les mencionaba, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Vamos a situar a la empresa mexicana, en donde resulta que la empresa mexicana es la holding o la empresa mamá, y esa empresa mexicana tiene una hija en Guatemala, una subsidiaria. Entonces, esa empresa en Guatemala lo que va a hacer es que va a registrar sus operaciones a la moneda local, que en este caso pues es la moneda de registro. Pueden ser quetzales, por ejemplo. Y la moneda funcional es el dólar. Ya dijimos, la moneda en la cual se generan los flujos de efectivo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues convertir de la moneda funcional a la moneda de informe. ¿Cuál es la moneda funcional en este ejemplo? El dólar. ¿Cuál es la moneda de informe? El peso mexicano, porque la empresa holding está aquí en México y va a presentar estados financieros comparativos y consolidados bajo normas de información financiera mexicanas. ¿Ok? Entonces nos dice, en esta situación, en donde vas a convertir de una moneda funcional a la de informe, moneda funcional quetzales, moneda de informe, perdón, moneda funcional dólar y moneda de informe peso mexicano, tenemos que evaluar qué tipo de situación tiene el país. Ajá. Acuérdense que pues aquí hace muchos años pues estábamos en un entorno económico inflacionario y de ahí derivó la obligación de que teníamos que reconocer la norma de información financiera B10, efectos de la inflación en los estados financieros. Y estamos hablando eso pues por ahí de antes de 1997, en el cual pues obviamente la situación económica estaba pues muy deteriorada y pues las empresas sí o sí tenían la obligación de reconocer los efectos de la inflación en sus estados financieros. Sin embargo, después de esa fecha hacia acá, pues ya la situación ha cambiado y pues se dejó la obligatoriedad de reconocer los estados financieros, en los estados financieros los efectos de la inflación. Pero de cualquier forma, la norma nos sigue diciendo, tienes que analizar en qué entorno económico te encuentras, si estás en un entorno económico inflacionario o no inflacionario. Y vamos a suponer que esta es nuestra situación, lo que estoy mostrando en la slide. Estamos ahorita en el ejercicio 2024, el que vamos a analizar, y resulta que es un entorno económico no inflacionario. Entonces vamos a tener que seguir la misma regla que nos mencionaba la norma. Tenemos que identificar nuestra balanza de comprobación, tenemos que identificar cuáles son mis activos y mis pasivos. Y todos esos activos y pasivos se van a convertir al tipo de cambio de cierre. Ajá. Y tenemos también que identificar el capital contable. Y ese se va a convertir al tipo de cambio histórico, es decir, al tipo de cambio en el cual se llevó a cabo la aportación del capital social. Y aquí ya habíamos dicho también, todos los ingresos, costos y gastos se van a convertir al tipo de cambio histórico del periodo de su devengamiento en el estado de resultados. Derivado de todo este análisis que vayamos a hacer, se van a determinar igual fluctuaciones cambiarias. Fluctuaciones cambiarias, a diferencia de este proceso que estábamos viendo anteriormente, en donde decíamos que esas fluctuaciones cambiarias se van a reconocer en el estado de resultados, aquí lo que nos dice la norma es que estas fluctuaciones cambiarias se van a reconocer en una partida dentro del capital contable y esa partida se va a llamar efecto por conversión. ¿Ok? Ahorita lo vamos a analizar en el ejemplo. Y ya, por último, la norma nos dice, si estás en un entorno inflacionario, lo primero que tienes que hacer es reconocer los efectos de la inflación en tus estados financieros de conformidad con la norma NIF B10. Y ya una vez que tus estados financieros tengan esos efectos de la inflación, entonces ahora sí tienes que reconocer tus activos y tus pasivos y capital contable al tipo de cambio de cierre, tus ingresos, costos y gastos al tipo de cambio de cierre. ¿Ok? Bueno, este digamos es el escenario que nos dice la norma de cómo debemos de llevar a cabo nuestro proceso de conversión de estados financieros. Vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro
esto que estoy mencionando. Una persona anónima nos dice, hola, ¿la utilidad o pérdida cambiaria es parte del resultado integral de financiamiento o debe estar clasificada en otra partida del estado de resultados? Es parte del estado de resultado integral de financiamiento, sí, pero tenemos que evaluar cuál es el escenario que estamos convirtiendo para la persona anónima. Si estamos convirtiendo de la moneda de registro a la moneda funcional o de la moneda funcional a la de informe, porque ya dijimos que en los dos escenarios vamos a tener un efecto de fluctuación cambiaria y en uno sí se va a reconocer en el estado de resultados y en otro se va a reconocer en el capital contable, dentro de la partida que se llama efecto por conversión. No sé si con eso quedó claro para la persona anónima. No sean malos, ¿me pueden indicar si ya ven mi archivo de Excel? Gracias. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico y espero que con esto quede más claro toda la teoría que ahorita hemos visto. Vamos a suponer que estamos hablando de una empresa que es la empresa mexicana, ¿ok? Esta empresa mexicana va a poseer el 100% del capital de la empresa que se llama La Alborada. Y esta empresa Alborada es una empresa guatemalteca, ¿ok? La empresa guatemalteca se dedica a la actividad comercial y sus flujos de efectivo son en totalidad en dólares. Sin embargo, mantiene sus registros en quetzales para cumplir con la legislación del país en el que opera. ¿Cuál es la moneda funcional? El dólar, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la moneda en la cual la empresa mexicana, que es la holding, va a presentar su información financiera en pesos mexicanos? Durante el ejercicio 2024, que es el que vamos a consolidar, se tuvo un entorno económico no inflacionario y entonces estos fueron los tipos de cambio. Obviamente es un ejemplo. Entonces, la moneda de registro es el quetzal y estamos hablando de la empresa guatemalteca. La moneda funcional es el dólar, tanto para la empresa guatemalteca como para la empresa mexicana, que es la mamá, ¿ok? La moneda de informe para la empresa mamá, que es la mexicana, la que está aquí en México, la que presenta sus estados financieros bajo normas de información financiera, tiene la obligación de reportar sus estados financieros en pesos mexicanos. ¿Ok? Entonces, bueno, estos datos ahorita los vamos a ir analizando. Vamos a analizar qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es convertir de la moneda de registro, que es el quetzal, a la moneda funcional, que es el dólar, y posteriormente de la moneda funcional a la moneda de informe, que es el peso mexicano, ¿ok? Si se dan cuenta, vamos a hacer dos procesos de conversión. Entonces, esto que estoy mostrando acá son los estados financieros de la empresa guatemalteca, ¿ok? Y sus cifras pues son en la moneda quetzal. Aquí tiene sus activos, sus pasivos, su capital contable y si se dan cuenta está cuadrado, ¿ok? Y también tienen su estado de resultados, ingresos, costos, depreciación, fluctuación cambiaria y la utilidad neta. Este es como tal el estado de resultados de la empresa guatemalteca, que ya dijimos que reporta en quetzales. El primer paso que nos dice la norma de información financiera es, tenemos que convertir de la moneda de registro, que es el quetzal, a la moneda funcional, que es el dólar. Y tenemos que seguir la reglita. Ajá. Ahora, ¿cuál es la regla? Pues dijimos que activos y pasivos monetarios se tienen que convertir al tipo de cambio de cierre. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos hablando que el efectivo y la cuenta por cobrar, que valen esto en quetzales, se van a convertir a un tipo de cambio de punto 128, que son los datos informativos que estaban acá. Ajá. El tipo de cambio de dólar por quetzal es punto 128.
Entonces, siguiendo mi regla de la moneda de registro a la moneda funcional, tengo que convertir mis activos y mis pasivos monetarios al tipo de cambio de cierre, ¿ok? Y aquí está. Ujú. Y los activos y pasivos no monetarios los tengo que cambiar o convertir al tipo de cambio histórico, ¿ok? En este caso, son el terreno vale 720 quetzales, los tengo que cambiar al tipo de cambio histórico, que en este caso, ¿qué quiere decir? Es el tipo de cambio en el cual se adquirió el edificio, punto 139, y resulta que ese activo que me valía 720 quetzales, a ese tipo de cambio histórico ya me vale $100, ¿ok? Entonces, aquí ya estoy convirtiendo el terreno, el edificio y la depreciación al tipo de cambio histórico, ¿ok? Y aquí ya tengo mis dólares. Es decir, si se dan cuenta, vamos a partir de mis estados financieros en quetzales y voy a llegar a mis estados financieros en dólar, que es la moneda funcional, ¿ok? Entonces, aquí tengo mis estados financieros en quetzales, ya los convertí al tipo de cambio tanto de cierre como de histórico y tengo estos dólares. Y sigo con mi reglita. ¿Cuál es la regla? Ah, pues entonces los pasivos monetarios los tengo que convertir al tipo de cambio de cierre. Ujú. Entonces, de 234 quetzales a punto 128, que es lo que vale, pues ya llegó a mis $30, ¿ok? Y así lo mismo con los préstamos y con el crédito hipotecario. El capital social, pues lo tengo que convertir, de acuerdo con la regla que nos decía la norma, al tipo de cambio histórico. Entonces, vuelvo a lo mismo, parto de mis quetzales, utilizo el tipo de cambio histórico y entonces llego a mis dólares, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí lo que ya tenemos es pues mis activos y mis pasivos valuados en dólares y también mi capital. Pero, ¿qué es lo que nos hace falta? El estado de resultados. Ah, ok. Entonces, tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué es lo que nos decía la norma? Pues tú tienes tus ingresos, tus costos y tus gastos. Y también tienes la depreciación y la fluctuación cambiaria. Acuérdense que en el momento en que la empresa guatemalteca llevó a cabo sus operaciones y registró sus operaciones en la moneda local, que es el quetzal, esa empresa en su momento reconoció una fluctuación cambiaria y esa fluctuación cambiaria aquí está formando parte del estado de resultados y en este caso se le llamó ganancia o pérdida en cambios y puede ser también parte del resultado integral de financiamiento, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, en esta empresa guatemalteca se reconoció una fluctuación cambiaria de 66 quetzales, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque necesito que pongan atención a lo que ahorita vamos a ver. Si se dan cuenta, los ingresos, costos y gastos, siguiendo la regla que nos dice la norma, nos dice que se tienen que cambiar al tipo de cambio histórico promedio ponderado. En realidad nos decía la norma que lo que teníamos que hacer era reconocerlos al tipo de cambio histórico del día en el que se llevó a cabo la transacción. Pero eso obviamente, pues tiene un impacto, pues muy detallista porque tenemos que analizar operación por operación. Entonces, la norma nos dio la opción de poder utilizar un tipo de cambio promedio ponderado. Y este tipo de cambio promedio fue de punto 133, ¿ok? Entonces, lo que hago es utilizar mis ingresos que tengo en quetzales, los convierto al tipo de cambio promedio ponderado y voy a llegar a mis dólares. Y lo mismo hago con los costos y la depreciación. Ujú. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Que resulta que al momento de que yo convierto de la moneda de quetzal a la moneda en dólar, aquí estos 66 pesos que yo había reconocido en un principio como fluctuación cambiaria van a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque resulta que esta empresa, que es la empresa guatemalteca, siempre reconoció sus operaciones en la moneda extranjera dólar. No tuvo otras operaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se dan cuenta, aquí vuelvo a hacer el mismo cuadro, pero ya lo hago más simple para que ustedes lo analicen. Volvemos a poner todas mis partidas de activos y pasivos y capital y el estado de resultados y lo pongo en la moneda de quetzal.
y aquí le aplico el tipo de cambio que ya habíamos visto aquí arriba. Puede ser el tipo de cambio histórico, el tipo de cambio de cierre, el tipo de cambio promedio ponderado. Y entonces llego a los dólares que tengo que reconocer. Si se dan cuenta, al hacer el proceso de conversión, pues resulta que ya no tengo aquí ninguna fluctuación cambiaria. ¿Por qué? Porque lo único que hice fue regresar mi operación de quetzales al dólar. Y entonces, estos 66 quetzales que en su momento yo había reconocido como fluctuación cambiaria tienden a desaparecer y aquí ya no tengo ninguna fluctuación cambiaria por reconocer. Ojo, aquí esto estamos hablando de que es una operación simple, que es una empresa pequeña, que solamente reconoció la moneda extranjera, el dólar, y que no hubo ningún otro impacto monetario. Por lo tanto, pues obviamente tuvo este efecto. Sin embargo, pues la realidad no sucede así, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si se dan cuenta, al momento de que yo cambio mi información financiera de quetzal al dólar, pues ya no tengo aquí ninguna fluctuación cambiaria que reconocer. Y si se dan cuenta, tanto mi activo como mi pasivo, pues están ya en los dólares correspondientes. Ujú. No sé si hasta aquí quedó claro. Dice Guillermo, ¿cuál es la lógica que debemos entender en relación a la diferencia entre no monetarios y monetarios? Es decir, al cierre o al de la fecha en que se realizó la operación respectivamente. No, Guillermo. Una partida monetaria es aquella partida que va a tener como consecuencia el flujo de efectivo. Ajá. Se podrá decir en el corto plazo. Ajá. El efectivo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los préstamos bancarios, ¿ok? Todas estas partidas que forman parte de mis estados financieros van a tener un origen, ya sea en una entrada o en una salida de recursos, ¿ok? Y una partida no monetaria es que simplemente se va a quedar alojada en mi estado financiero, como por ejemplo el activo fijo. No me va a generar ningún recurso económico hasta el momento en el que yo lo quiera vender, pero bueno, esa ya es otra situación. Pero por lo pronto es una partida que sí forma parte de mi estado financiero, pero que no me va a generar ningún flujo de efectivo, pues por lo pronto en el corto plazo, a diferencia de las otras partidas que sí o sí me van a generar flujos de efectivo. Por eso se les clasifica como partidas monetarias y no monetarias. No sé si con esto ya quedó claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si se dan cuenta, aquí ya hicimos este primer paso. Ya convertimos de mi moneda de quetzal a la moneda de dólar. Y ese es el primer paso que nos dice la norma de información financiera, convertir de la moneda de registro a la moneda funcional. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la empresa mexicana, esta empresa mexicana, su moneda funcional sí es el dólar, pero tiene la obligación de presentar estados financieros consolidados, es decir, incluyendo a los estados financieros de la empresa guatemalteca en la moneda de pesos mexicanos y tiene la obligación de reconocer sus estados financieros bajo normas de información financiera. En ese escenario, lo que teníamos que haber hecho es, primero, esta empresa que es la Alborada y que reconoce sus estados financieros bajo principios guatemaltecos, pues asegurarnos que esta información pues sea comparativa con la norma de información financiera mexicana. Si no lo es, se tienen que llevar a cabo los ajustes correspondientes para reconocer pues, la norma mexicana, ¿ok? Ahora, en segundo paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convertir de la moneda de dólar, que en este caso la moneda funciona, a la moneda de informe, que es el peso mexicano y con el cual la empresa mexicana pues va a sumar los estados financieros de esta empresa que se llama La Alborada. Entonces, ahora vamos a situarnos en este escenario.
¿ok? Ya que tenemos mis estados financieros en dólar, ahora lo que vamos a hacer es irnos al segundo escenario que nos decía la norma de información financiera. Y en ese escenario tenemos que convertir de la moneda funcional a la moneda de informe. Entonces, si se dan cuenta, aquí, pues la norma nos decía, aquí lo que tienes que hacer es identificar cuáles son tus activos y tus pasivos. Y todos esos activos y pasivos, no importa si es una partida monetaria o no monetaria, aquí sí o sí las tienes que convertir al tipo de cambio de cierre, ¿ok? Entonces, pues simplemente tomo mis activos y mis pasivos y los convierto al tipo de cambio de cierre, ¿ok? En este caso, en el efectivo teníamos $190, mi tipo de cambio de cierre son 11.20, esos 11.20 pues salen justamente de en los datos informativos, tipo de cambio peso por dólar, 11.20, tipo de cambio de cierre, y entonces ahora sí ya lo convierto de dólar a pesos. Ajá, y lo mismo hago con todas mis partidas, activos y pasivos. En el capital contable, ¿qué era lo que nos decía en la norma? Las partidas de capital contable las conviertes al tipo de cambio histórico. Entonces, si tenemos aquí $500 y $160, los tengo que convertir al tipo de cambio histórico, que en este caso es el tipo de cambio en el cual se llevó a cabo la aportación del capital y en ese momento, pues equivalía a 10 pesos con 90 centavos por dólar. Ujú. Entonces, aquí los convierto del tipo de cambio de capital al tipo de cambio histórico, ¿ok? Entonces, aquí ya llego a mis activos y mis pasivos en moneda extranjera. Hago lo mismo con el estado de resultados. Y el estado de resultados, que lo tengo igual ya en dólares, lo tengo que convertir a pesos mexicanos. Y acuérdense que la norma me da la opción de convertir mis partidas del estado de resultados, que son ingresos, gastos y costos, a un tipo de cambio histórico promedio. En este caso, el tipo de cambio que se utilizó fue 11.05 pesos por dólar. Entonces, lo que hago es convertir mis partidas de ingresos, costos y gastos y depreciación de los dólares al peso mexicano, ¿ok? Y aquí ya está. ¿Qué es lo que sucede? Que si se dan cuenta, aquí voy a quitar esta partida de 212 pesos, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Pues aquí yo ya realicé mi conversión de mis partidas, de mis activos, de mis pasivos, al de dólares al peso mexicano, ¿ok? Y lo mismo hice con el capital y lo mismo hice con el estado de resultados. Pero si se dan cuenta, tengo una diferencia de 211 pesos. Ajá. ¿Por qué sucede esto? Acuérdense que dijimos que cuando nosotros llevemos a cabo nuestra conversión, pues vamos a generar una fluctuación cambiaria, ¿ok? A diferencia del primer paso del trabajo en el cual convertimos de quetzales a dólares, aquí si se dan cuenta al convertir a dólares, pues ya no reconocimos ninguna fluctuación cambiaria. Pero aquí, al convertir de dólar a pesos mexicanos, sí hay un efecto de conversión. ¿Por qué? Porque resulta que lo que vamos a hacer es que vamos a analizar mis partidas contables, y aquí lo vamos a analizar. Les dijimos que al momento de que nosotros realicemos el proceso de conversión de dólar a pesos mexicanos, vamos a utilizar estos tipos de cambio. ¿Cuáles fueron? El tipo de cambio en el que se aportó el capital, que es el tipo de cambio histórico, y en el caso del estado de resultados, el tipo de cambio promedio ponderado, ¿ok? Entonces, esto fue partiendo de los dólares, estos fueron los tipos de cambio que se utilizaron y estos son los pesos mexicanos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Permítanme un momento. Ya estoy aquí. Sí ven mi presentación, ¿verdad? Perdón, el archivo en Excel, ¿sí lo ven? Supongo que sí lo vemos. Ok. Bueno, entonces, regresando al tema, les decía que lo que decíamos es que habíamos convertido mis partidas de capital contable y del estado de resultados
al tipo de cambio histórico y al tipo de cambio promedio, que es lo que nos decía la norma para convertir de los tipos de cambio de dólares, que era la moneda funcional, al tipo de cambio de pesos mexicanos, ¿ok? Y esto es lo que ahorita tenemos en nuestro estado de resultados. Una en el capital social y y en la utilidad. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos que comparar este proceso que acabamos de hacer con el tipo de cambio de cierre. Ajá. Y si se dan cuenta, aquí tenemos pesos mexicanos, 8,191 pesos, aplicando estos tipos de cambio. ¿Por qué? Pues porque así nos dice la norma. Pero si hubiéramos utilizado el tipo de cambio de cierre, nosotros hubiéramos reconocido 8,403 pesos, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que la diferencia entre 8,191 pesos y 8,403 pesos son 212. Esos 212 es el efecto por conversión en pesos mexicanos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Lo voy a volver a poner porque acuérdense que se los había quitado. Estos 212, que es el efecto de conversión, aquí está, efecto acumulado por conversión, se va a reconocer en el capital contable, ¿ok? Y entonces, justamente es el efecto por la fluctuación cambiaria al convertir de dólar a pesos mexicanos y utilizar el tipo de cambio de acuerdo a lo que nos dice la norma, que es el tipo de cambio histórico o el tipo de cambio de promedio. Ujú. Y si lo comparamos con el tipo de cambio de cierre, pues obviamente va a haber un efecto. Entonces, este es el efecto de conversión que resulta obviamente de ese proceso y se va a reconocer en el capital contable. Aquí están 212 pesos y entonces ahora sí ya tengo identificado mi activo y mi pasivo en pesos mexicanos, 9,500 pesos. Ujú. No sé si hasta aquí ya quedó claro. En esencia, estos dos pasos que estamos viendo es lo que les he venido explicando a lo largo de la sesión, ¿ok? Si se dan cuenta, la clave está en que tenemos que identificar cuál es mi moneda de registro, cuál es la moneda funcional, cuál es la moneda de informe, ¿ok? Y con base en eso, pues tenemos que seguir la mecánica que nos dice la norma para reconocer esas operaciones en moneda extranjera y poder convertirlas para que podamos presentar estados financieros que puedan ser comparativos y consistentes con los estados financieros de la empresa holding o de la empresa mamá y que ahora sí vayan a ser útiles para la toma de decisiones. No sé si quedó claro el ejemplo. Bueno, si ya no tienen más comentarios del ejemplo, voy a regresar a la presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, si la ven, dice Guillermo, sí, Matsu. No te entendí, Guillermo. Bueno, entonces, es importante, como les dije, que ustedes analicen cuál es la moneda de registro, la moneda funcional y la moneda de informe. Obviamente también tenemos que estar conscientes de cualquier cambio en las operaciones o en el proceso de contabilización o en alguna particularidad. ¿Por qué? Porque puede haber ocasiones en que no siempre va a ser mi moneda funcional el dólar, el euro, el dólar canadiense, el peso mexicano, dependiendo obviamente de las circunstancias de cómo se vaya dando la operación de la empresa. Entonces, tenemos que tener muy claro eso, porque si existen cambios en la moneda funcional, eso va a tener un impacto en la forma en la que estamos presentando nuestros estados financieros. Ujú. Entonces, no se vale que digamos, ay, ¿sabes qué? Hoy mi moneda funcional es el dólar, pero no, mañana ya es el euro. No, pasado mañana es dólar canadiense. Obviamente eso pues está mal y tiene que ser un análisis previo de cómo es que se están generando mis flujos de efectivo, ¿ok?
¿Qué es lo que sucede también? Que el impacto en la moneda de registro funcional o de informe, pues ya les decía, va a tener un impacto en la forma en que tenemos que presentar los estados financieros. Y si hay un cambio en mi moneda de registro o en mi moneda funcional, la forma en que se tiene que reconocer esto es en forma prospectiva a partir de la fecha del cambio. ¿Por qué? Pues porque se va a considerar que es un cambio en las circunstancias de la operación. Entonces, vamos a suponer que posiblemente, pues, ya la holding, tenga un nuevo inversionista, o que se tengan nuevos contratos y que entonces, pues, ahorita con la situación en particular que estamos viviendo, pues, con Estados Unidos, pues, posiblemente ya las, operaciones ya no sean centralizadas en Estados Unidos, sino que ya los contratos que se estén haciendo con nuevos clientes, pues, ya sean con Europa o con China o con no sé quién. Ujú. Pero resulta que entonces, pues ya mi operación ya no va a ser el dólar la que me va a generar los flujos de efectivo, sino que posiblemente ahora ya sea el euro. No sé, inventando, ¿eh? Pero resulta que a partir del momento en el que yo evalúe esas condiciones particulares, en ese momento tengo que reconocer ese cambio en mi moneda de registro o en mi moneda funcional y en el momento en que yo tenga que consolidar, pues lo voy a hacer de aquí para adelante, ¿ok? Entonces, es diferente a decir que si yo voy a cambiar mi moneda de informe. Mi moneda de informe, acuérdense que es la moneda en la cual emito los estados financieros, porque si hago un cambio en la moneda de informe, eso es diferente al escenario que les acabo de decir. Y entonces, ¿qué sucede? Que tengo la obligación de reconocer ese cambio en mi moneda de informe de forma retrospectiva. ¿Qué quiere decir? Pues que me tengo que ir hacia atrás para poder corregir los estados financieros que yo ya había emitido para efectos consolidados. Y eso lo tengo que hacer con base a la NIF B1, cambios contables y correcciones de errores. ¿Por qué? Pues porque se considera que esto es un cambio en la unidad monetaria de presentación. Entonces, pues tenemos que tener especial atención en este tipo de situaciones. Como les dije, pues evaluar cuál es la moneda funcional, cuál es la moneda de informe y cuál es la moneda de registro. Ahora, ¿cómo se van a presentar estas operaciones en moneda extranjera en mis estados financieros? Ya lo habíamos visto. Aquellas diferencias en cambios que se vayan a generar por el reconocimiento posterior de estas transacciones en moneda extranjera se van a presentar en el estado de resultados dentro del resultado integral de financiamiento. ¿Ok? Y cuando llevemos a cabo nuestras operaciones extranjeras, es decir, nuestro proceso de conversión, aquí es donde tenemos que evaluar lo que mencionábamos hace rato. Si vamos a convertir de mi moneda de registro a mi moneda funcional, que en el ejemplo que les mencionaba es la moneda de registro, ¿cuál era? Quetzal. La moneda funcional es el dólar. Entonces, en ese ejemplo, si hubiera habido diferencias cambiarias, se reconocen en el estado de resultados como parte del resultado integral de financiamiento. Pero si voy a convertir de mi moneda funcional, ¿cuál era? El dólar, a la de informe, ¿cuál era? El peso mexicano. Entonces, esas fluctuaciones cambiarias, en este caso los 212 pesos que vimos en el ejemplo, se van a quedar registradas dentro del capital contable en una partida que le vamos a llamar efecto acumulado por conversión. Esto también va para la persona anónima que me hizo la pregunta. No sé si con esto también ya quedó más claro. Y bueno, esa es la forma en la que se deben de reconocer en el estado de resultados. ¿Qué es lo que tenemos que revelar en nuestros estados financieros? Pues obviamente todo el importe de las fluctuaciones cambiarias que se reconocieron. Tenemos también que hacer un análisis del efecto acumulado por conversión. Es decir, si se dan cuenta, nosotros en nuestro ejemplo, pues solamente reconocimos el efecto inicial de la conversión, que fueron 212 pesos. Pero cuando llevemos a cabo la consolidación y obviamente la conversión de los siguientes años, tenemos que ir analizando cómo se va comportando ese efecto de conversión, para lo cual pues tenemos que identificar el saldo inicial, el saldo final del ejercicio anterior, el efecto por conversión del año y cualquier partida que se vaya a generar que me vaya a tener un impacto en este renglón.
También tenemos la obligación de reconocer la moneda de registro, la moneda funcional y de informe. Es decir, tenemos que revelar cuál es mi moneda de registro. En este caso, vamos a decir, la Mexicana S.A. reconoce los estados financieros de su empresa subsidiaria que se llama La Alborada, que es una empresa ubicada en Guatemala, y resulta que la empresa guatemalteca, su moneda de registro es el quetzal. La moneda funcional es el dólar y la moneda de informe es el peso mexicano, ¿ok? Tenemos también la obligación de explicar por qué la moneda de registro es diferente a la moneda funcional. Pues porque resulta que para efectos estatutarios la empresa guatemalteca tiene la obligación de llevar a cabo sus registros en la moneda de quetzal, porque así lo pide la ley para ese país, pero la moneda en la cual se generan sus flujos de efectivo, pues están en el dólar, es el dólar, ¿ok? También tenemos que explicar cuando la moneda de informe sea diferente a la moneda funcional. Vamos a suponer que la moneda de informe era el peso mexicano y la moneda funcional es el dólar. También tenemos la obligación de explicar el por qué son diferentes. Y también tenemos la obligación de identificar y revelar cuáles son los tipos de cambio que se utilizaron en esos diferentes procesos de conversión, que es lo que ahorita ya vimos en el ejemplo. ¿Ok? Un ejemplo muy simple en los estados financieros que tenemos que emitir para efectos mexicanos y para efectos solamente de uso local. Aquí es un ejemplo de una nota en los estados financieros, en donde decimos cuál es la moneda funcional y de informe. Entonces decimos, la moneda funcional de la compañía es el dólar americano, debido a que es la moneda del ambiente económico en el que opera, ya que sus transacciones de ingresos y costos, así como sus principales activos y pasivos, están denominados en dicha moneda. La moneda de informe de la compañía para efectos legales y fiscales es el peso mexicano. La compañía no realiza la conversión de sus estados financieros de la moneda funcional a la de informe, debido a que la moneda de informe es la misma que la de registro. La moneda de informe, peso mexicano. La moneda de registro, peso mexicano. Moneda funcional, dólar. Entonces, los estados financieros que se acompañan solamente se utilizan para efectos legales y fiscales. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de una nota. Y el caso práctico, pues ya lo vimos. Y bueno, con esto yo concluyo la sesión del día de hoy. Obviamente, pues es importante este tema porque como bien lo comentamos desde el inicio, las empresas pues ya tienen la obligación de estar reconociendo estados financieros consolidados. Esos estados financieros tienen que ser comparativos, consistentes, con la misma norma que se está utilizando contablemente, que pueden ser US GAAP, IFRS, normas mexicanas, y por lo tanto, pues este es un proceso que se está convirtiendo ya desde hace varios años en un proceso muy rutinario para las empresas y pues sí tenemos que tener la claridad de este proceso. Obviamente, pues ya dijimos, tenemos la obligación de identificar cuál es la moneda funcional, la moneda de registro, la moneda de informe y pues estar atento a las condiciones que tengamos que reportar nuestros estados financieros. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, me lo pueden hacer saber. Dice, disculpa, ¿en qué casos específicos se requiere la conversión a moneda de informe? Pues justamente cuando las empresas consolidadas, las empresas que van a consolidar, pues tengan que llevar a cabo sus procesos de consolidación. No hay una ley, no hay una ley en particular, porque esos más que nada son efectos eh, se podrá decir, internos de las empresas, de que tengan que presentar sus estados financieros consolidados para que ellos puedan reportar sus estados financieros para la toma de decisiones. Obviamente nos vamos a enfocar a que las empresas que van a consolidar, pues van a ser empresas transnacionales, que posiblemente también son empresas que van a cotizar en bolsa o que tienen la obligación pues de reportar estados financieros consolidados para sus accionistas. Pero obviamente tenemos que evaluar cuáles son las condiciones y particularidades, perdón, de cada tipo de empresa que estamos revisando.
¿Alguien más que tenga algún comentario? Tengo una pregunta, dice una pregunta. Si capitalicé una deuda que ya se tenía reconocida previamente en mis estados financieros, ¿cuál debe ser el tipo de cambio histórico? ¿El tipo de cambio al que se registró la factura o al tipo de cambio de la capitalización? Tendríamos que evaluar la situación en particular. Supongo que en este ejemplo la persona anónima pudiera ser el tipo de cambio de capitalización, que es cuando ya se llevó a cabo, pues, digamos, la cancelación del pasivo. Bueno, ¿quedó claro? Ah, ok. Listo. Bueno, pues si ya no hay preguntas adicionales o comentarios, pues con esto concluyo. Efectivamente, Horacio, es un tema muy técnico. Lo importante es que pues se queden claro con el mensaje de que pues sí tenemos que tener la obligación de identificar nuestra información financiera como primer punto, pero además para qué tenemos la obligación de presentar estados financieros, no solamente para efectos estatutarios, sino para poder presentar información consolidada, útil para el corporativo, de acuerdo a las necesidades y particularidades de cada uno de ellos. Entonces, sí es importante que se tenga claro este tipo de situaciones, ¿ok? Bueno, denme un minuto, por favor, mis compañeros de GEIA para poder tomar la asistencia. Bueno, pues si no hay comentarios adicionales, concluyo la sesión del día de hoy y gracias por su participación.